Buen día, buen día, buen día, buen día, bendecido, maravilloso, precioso día tengamos todos en el Señor. La bendición del Padre, nuestra preciosa adoración. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más grande. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, porque nadie nos puede señalar en ese lugar. En ese lugar donde cuando llegamos, Él siempre esperándonos. Mira, hay un lugar al pie de la cruz que solo tiene tus medidas exactas. Nadie lo puede ocupar. Nadie, solamente tú. Mi lugar no lo podía ocupar nadie, solamente yo. ¿Y por qué nadie me puede señalar allí? Porque allí ya hay redención. Allí Él pagó por tu pecado y por mi pecado. Ya no tengo nada que hacer. Y ya nadie, absolutamente nadie, nos puede señalar allí. El que te señale es porque está siendo usado por Satanás. ¿Ves? Porque Él es el único que acusa, pero el Señor no. Cuando Él escribía, le llevaron a la mujer que encontraron allí en el adulterio, la mujer adúltera. Y Él escribía en tierra, escribiendo el nuevo pacto para ti y para mí. ¿Ves? Porque la llevaron los del antiguo pacto, con el antiguo pacto. Hay que matarla porque la encontramos en el mismo acto. Entonces a ella hay que apedrearla. Y dice el Señor, bueno, el que esté libre que tire la piedra. Tírala, a ver quién la tira primero. Y luego el Señor se devuelve a ella y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Porque delante de Él es como estar a tus pies. Delante de Él, a los pies de Él, ahí estaba esa mujer a sus pies. Y ahí no podía ya nadie acusarla, porque no pudieron acusarla. ¿Ve? ¿Y qué le dice el Señor? Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Eso es maravilloso. El único que puede, el único que tiene la autoridad y no lo hace. Entonces, bueno, me emocioné, es que eso es maravilloso. Eso es para vivir contentos, alegres, gozosos, que somos libres y que no hicimos nada. Y no tenemos que hacer nada. Entonces, estamos en el estudio de la lectura de la epístola de Santiago. Estamos en el capítulo 1. No hay lugar más alto ni más grande que sus pies. Que sus pies. Fue una preciosa y grandiosa bendición que llevaran a esa mujer a los pies del Señor. Entonces hay cosas que pasan para bien. Fue descubierta, pero fue libre ese mismo día. Se descubrió su pecado y fue libre y fue limpia. Sabemos que si hoy estamos dispuestos, estás dispuesta, aquellos que no han recibido aún la salvación, hoy es tu día. Entonces, estamos en el capítulo 1
desde el versículo 12 voy a leer. ¿Ve? Dice, soportando las pruebas. Estamos hablando de eso, ¿ve? Hablamos que la sabiduría que viene de Dios, ¿ve? Y que estemos prestos a recibir esa, porque esa es la que nos da la fe y la paciencia, ¿ve? Nos ayuda a la fe y a la paciencia. Que la fe, que la paciencia es un fruto de esa fe, ¿ve? Para mantenernos, que no seamos llevados como las aguas del mar, sino firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces ahora soportando la prueba, porque hay diferentes pruebas, ¿ve? Y ahí es donde se nos va a dar, ¿ve? La paciencia en medio de esas pruebas. Entonces, porque en medio de las pruebas ahí es donde nos damos cuenta de nuestra inoperancia, de nuestra corta sabiduría, nuestra propia sabiduría, cortica, donde nuestros medios quedan cortos, no es todo. Hasta ahí ya no puedo más, no sé qué hacer. Entonces cuando ya llegamos a eso, ya, esa es la actitud, y esa es la confrontación, esa es la seguridad nuestra de que no puedo más, de que aquí ya. Entonces ahí cuando entonces le damos la oportunidad a Dios. ¿Eh? Y en esas diferentes pruebas, ¿cómo se prueba? En las pruebas, valga la redundancia, ¿cómo se prueba eso? En las pruebas. ¿Ven? Ahí es cuando el Señor a veces lo permite para podernos llevar, para que veamos que no somos capaces y que no todo lo podemos ni todo lo sabemos. ¿Ven? Que a veces nos creemos mucho. Creemos que sabemos mucho y que podemos, y que si no es por mí, yo soy la que puedo hacer, yo soy la que hago, si no es por mi trabajo, si no es por mi dinero, si no es por mi sabiduría, si no es por mi entendimiento, si no es por mi familia, si no es por mi casa, si no es por mi... O sea, por mí. No es por nada de eso, todo eso se puede ir y acabar en un instante, pero Dios siempre es y permanece para siempre, para siempre. ¿Ve? Entonces, para eso son las pruebas. Y ahí es donde viene la paciencia. ¿Ve? Entonces, soportando las pruebas. Bienaventurado, leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ve? ¿Hasta dónde yo amo al Señor? Que soporto la prueba, que soporto lo que Él me ha pedido, que soporte donde Él me ha dicho cállate. ¿Ve? No te defiendas, no hables, no digas nada, sopórtalo. Dice, todo lo soporta. El amor, como lo vimos en 1 Corintios 13, todo lo soporta, todo lo espera. El amor. ¿Ve? Y hasta dónde realmente podemos soportar, aguantar, esperar. ¿Ve? Entonces, dice, resistir la prueba recibida. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire, que nos quede claro. Cuando alguien es tentado, que no diga que es tentado por Dios, porque el único que lo hace es el enemigo, ¿ok? Tu enemigo y mi enemigo, si somos cristianos. Si en verdad somos cristianos, si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad oímos, somos sus ovejas para poder oír su voz, porque Él dice que sus ovejas escuchan su voz y le obedecen. ¿Ve? Entonces sí tenemos un enemigo. ¿Ve? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido, de su propia concupiscencia. O sea, ¿qué hay? ¿Ve? ¿Cuáles son esos deseos? Por eso mira lo que dije ahorita, el verdadero cristiano, ¿ve? El que es verdaderamente hijo de Dios y aquel que no.
Entonces, todavía tiene ahí esa concupiscencia, esos malos deseos. Entonces, de ahí dentro es que le brotan, pero no es de Dios. Así que no os engañéis. Nos dice la Biblia, no nos engañemos. ¿Ve? No nos engañemos. Sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, dice entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz. Porque primero concibe, primero se embaraza esa concupiscencia, es seducida la persona desde dentro. Pero es que si yo me lo merezco, pero es que yo me merezco esto, pero es que esto es para mí, si a mí me dieron esto de más, yo me lo merezco, esto fue Dios que me dejó que esta persona me diera ese vuelto de más, esa cajera. No, porque a esa cajera le van a descontar eso de su salario y lo necesita para su bienestar, porque ella está trabajando, porque lo necesita, o a ese cajero, en fin, un ejemplo de eso. Entonces, somos seducidos, ¿ves? Y hasta dónde nos dejamos seducir, convenciéndonos nosotros mismos de lo que no es, porque no es nuestro, ¿ves? No es nuestro. O de, me miró, que mira y resulta que sabemos muy bien que es casado. ¿Por qué lo vamos a permitir si es casado? Y nos vamos a dejar seducir de esa concupiscencia de dentro. No, ¿ve? Entonces tenemos que estar oído despierto, ojo pelado, con la palabra en el corazón, que sea la que deba salir desde dentro de nosotros, no la concupiscencia. ¿Por qué? Porque después que ha concebido da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ve? Entonces el pecado da a luz a la muerte y mira, quedas allí tirado en la lona. Y si conocemos del Señor Jesucristo, peor aún, porque ya no hay ninguna otra ofrenda que hacer por el pecado. Ya fue la ofrenda que el Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre, y no hay otra posible, ya no hay ninguna otra. Él no va a volver sino a juzgar, pero no a morir otra vez en la cruz. ¿Nos queda claro? Entonces, amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto, para que la tengamos clara, si en verdad es bueno y es perfecto. Porque si eso se supone que según va a ser bueno para mí, pero ¿qué me va a causar al final? Tiene que ser bueno desde el inicio hasta el final, ¿ve? Y también tiene que ser bueno para otros. Porque si pues se supone que va a ser bueno para mí, pero en ese momento, pero le va a hacer daño a otros, no es bueno. No es bueno. ¿Ve? Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nosotros nacemos de la palabra. ¿Ve? Por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ve? Entonces, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, ojo, nacimos por la palabra, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, por medio de la palabra fue creando todo, ¿ve? Y luego dijo, hagamos. Ya fue en un común unión, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Ve? Y fuimos creados, fuimos criaturas.
Pero cuando pasamos a ser hijos, cuando tú y yo decidimos que creemos en el Señor Jesucristo, que aceptamos su obra redentora. Mientras no lo aceptamos y no vivamos bajo los preceptos únicos y exclusivos del Señor Jesucristo, no somos hijos. Vamos a ser bastardos o somos criaturas nada más. Criaturas creadas por Dios, mas no hijos de Dios. Somos hijos solamente cuando creemos en el Señor Jesucristo. Padre, gracias. Padre, ayúdenos, Señor. Ayude a que esta palabra nos llegue, nos confirme, Señor. Y sepamos cómo es ser hijos, Señor. Y que nacimos y que usted, Señor, quiere que todos, que pasemos de ser creación a hijos, Señor. Usted nos quiere a todos como hijos porque usted es Padre. Y usted nos quiere a todos como hijos. No todos son hijos. No todos, Señor. Ayude para que todos podamos entender eso, Señor. En su nombre, Jesús. Amén, amén y amén.